Hola Mercedes, ¿cómo te va? Sí te escucho. Bueno, genial. Bueno, un gusto tenerte. Antes que nada quería, bueno, que nos cuentes un poco de vos porque mucha gente que nos sigue por ahí no te conoce, no conoce tu laburo, así que nos cuentes un poco qué andas haciendo, más que nada durante este contexto de pandemia. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Buenas noches. Yo soy Juan Grabois, soy militante de una organización que se llama Movimiento de Trabajadores Excluidos, que forma parte a su vez de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. Y hace un año también fundamos un espacio político, es el Frente Patria Grande. Eh, Desde los 18 años, cuando fue la crisis del 2001, que es la que me llevó a mí a la militancia, ¿no? La lucha contra el gobierno neoliberal de la Rúa, el movimiento de desocupados, los cartoneros fundamentalmente, que aparecieron ahí en los barrios del centro, de Capital, de Córdoba, de Rosario, a despertar la conciencia de muchos pibes de clase media, estudiantes y gente con inquietudes que al ver eso tiene un contacto muy fuerte con la realidad y con un mundo desconocido, ¿no? Un mundo más allá de la General Paz, en los barrios que por ahí no tienen tanta asistencia, son tan entrables como la 31, los barrios donde se suelen hacer pasantías o cuestiones de extensión universitaria. Los cartoneros nos llevaron a nosotros al conurbano profundo y después en las distintas provincias. El movimiento se fue desarrollando con una estrategia de acción directa no violenta, pero sí de mucha movilización, de mucha protesta social, enfrentando con la cabeza, con el corazón, pero también con el cuerpo muchas injusticias. Empezamos por enfrentar el sistema mafioso que organizaba la actividad del cartonero en la capital, con la policía en ese momento federal a la cabeza. Y después el trabajo del movimiento, de la UTEP, se fue extendiendo a otras ramas, tanto urbanas como rurales, de lo que nosotros denominamos economía popular, que es básicamente las formas laborales que se inventaron los excluidos y excluidas del sistema capitalista, del mercado laboral, y que se traducen también en la forma de acceso a la tierra a través de las ocupaciones, bueno, o sea, cómo resuelven los sectores populares las exclusiones de este sistema. Actualmente, en este momento de la pandemia, mi actividad, yo soy docente de la Universidad de Buenos Aires, soy abogado, mi actividad social, mi militancia, además de tratar de tironear al gobierno con algunas cuestiones, está en acompañar a las compañeras, pues son sobre todo mujeres y compañeros de los comedores y los merenderos que están haciendo una resistencia heroica a una situación dramática de hambre y de sufrimiento. Así que ese es un poco el resumen de quién soy, de qué hago, qué hice en los últimos años. Bueno, a mí me interesaba mucho charlar con vos las transformaciones que se fueron dando en el campo del ambientalismo que también tuvieron que ver con la irrupción de la economía popular, por un lado, que bueno, que que una irrupción fue una revalorización porque existían desde antes, pero son sectores que son invisibilizados por ahí en su lucha dentro del ambientalismo, y por otro lado, que tuvo que ver con la irrupción de la juventud a nivel mundial, pero que particularmente en la Argentina tuvo esta cuestión de que confluyó con otros movimientos sociales, no solamente en espacios físicos, como en las movilizaciones en contra del cambio climático, sino también en reivindicaciones y luchas muy concretas, como el reclamo en contra de la importación de residuos tóxicos con el decreto que habilitaba la importación al país, contra la incineración de residuos puntualmente en la ciudad, con cartoneros y cartoneras puntualmente. Y bueno, ¿cómo analizás vos y qué perspectivas veías a futuro de esta confluencia entre colectivos ambientales juveniles con movimientos sociales? Yo creo que es el vértice estratégico para las transformaciones sociales.
creo que las dos caras de la injusticia del sistema, de esta etapa de la globalización, son la exclusión social y la destrucción del ambiente. Eh, yo vi un video muy bueno de ustedes sobre la relación entre las pandemias y la destrucción de la biodiversidad, y probablemente todos los que estemos ahora compartiendo esta charla sepamos que mientras se paralizaron muchas actividades económicas, los desmontes siguieron, miles y miles de hectáreas, y cuando alguno plantea una reforma agraria o el acceso a la tierra, parece que fuera un crimen de lesa humanidad, mientras vivimos cómo esta ceguera, o más que ceguera, los intereses materiales de los sectores concentrados, de los beneficiarios de esta civilización tóxica, siguen avanzando sobre una ofensiva muy fuerte sobre la sociedad y sobre la naturaleza. Entonces, que estas dos caras de la misma moneda, que nos guste más o nos guste menos, también denuncia el Papa Francisco en un montón de intervenciones que ha hecho y que permite visibilizar y darle masividad a cosas que lamentablemente suelen ser de nicho, ¿no? Todavía no hay una conciencia extendida fuera de la juventud urbana, de sectores medios, de la cuestión ambiental, porque también hay un oscurantismo muy fuerte de los propios hijos de la ilustración europea, que escuchan a la ciencia cuando les conviene y cuando no les conviene no la escuchan. Entonces, volviendo un poco creo que es un eje estratégico y que se va a construir, creo yo, en la medida de que podamos vislumbrar cuál es el sujeto social de los cambios. Yo nunca creí que el sujeto de los cambios fuera la militancia. Creo que la militancia es un catalizador de los cambios. Pero el sujeto de los cambios son los pueblos y sobre todo los oprimidos, las oprimidas, los más pobres, los excluidos en este momento histórico. Y que esa alianza va a poder ser fructífera si los lenguajes, las luchas, se van entrelazando y se van haciendo una sola. Si la agenda de tierra, techo y trabajo, que tiene una materialidad muy fuerte en la vida cotidiana de los hombres y mujeres de nuestro pueblo, empalma con la agenda ecológica de una manera en que intereses materiales inmediatos y perspectiva de transformación más estructural vayan convergiendo de manera realista, de manera que priorice. Se me fue la entrevistadora. Disculpame, Juan. Una falta de respeto. No, me sonó el teléfono y lo tuve que cortar. Bueno, termino la idea. De manera que priorice las reivindicaciones del dale, no hay ningún problema. Contame y corto. Ahí va. Decime. Que de alguna manera priorice lo que moviliza al movimiento de masas, que es el movimiento de los más humildes hoy en la Argentina, digamos, ¿no? Entonces ahí ese es un debate que quiero introducir. A mí a veces me pasa que hablo con compañeros, con compañeras, con los que tengo coincidencias en el terreno ideológico, del pensamiento, de la visión estratégica muy grande, pero que hablan un lenguaje completamente distinto al de los sectores populares, que van a un ritmo diferente, que hay una cosa que en un momento, que sería como una desviación, si se quiere, en la vida de un militante, que es el militantismo. Es decir, hablamos y trabajamos entre militantes sin interpelar al pueblo o interpelándolo desde un eslogan o una cosa muy pedagógica, muy light, que no se transforma en luchas como la que vos llamás de la incineración, que sean efectivas y que logren transformaciones. Y esa lucha de la incineración es un buen ejemplo, porque ahí se integraban las necesidades y los intereses de un colectivo de trabajadores muy grande y los intereses o las perspectivas ecológicas y ambientales.
Entonces creo que hay que seguir produciendo esos hechos y nos guste más o nos guste menos el gobierno que tenemos hoy, creo que compartimos que no se trata de un cambio de modelo, sino un cambio de sistema, un cambio de vida que tenemos que promover, que tiene que tener una ética de cuidado del otro, de la sensibilidad, de sacar al dinero del centro de las preocupaciones de la vida de cualquiera, de terminar con la lógica de la competencia, de la ultraproductividad, del consumismo. Y eso es una perspectiva estratégica, es una lucha contracultural y contrasistémica, y que no nos tiene que adormecer los pequeños cambios, las pequeñas mejoras, sobre todo los que todavía somos más, no somos tan viejos, y los que son jóvenes, como ustedes, eh, fortalecernos en eso porque yo veo que el calor de estufa de la función pública, de los despachos, del poder, de la figuración, de las vanidades que todos tenemos de alguna manera porque hemos sido formados en este sistema, le quita radicalidad y le quita fuerza y le quita capacidad transformativa a nuestras, a nuestros sueños realistas y necesarios. Bueno, tocaste varios temas que tenía ganas de charlar, así que arranco por uno. En este momento creo que hay dos cuestiones que están cobrando una nueva relevancia, que son, por un lado, la importancia del conocimiento científico y, por otro lado, la importancia de la organización colectiva. Y esto es en muchas luchas, pero en el ambientalismo puntualmente es un problema porque parece que no se puede militar el ambientalismo si no se tiene un conocimiento técnico muy específico que por lo general es inaccesible a las grandes mayorías y que por el otro lado deja de lado, como decías vos recién, un conocimiento de otro tipo, más práctico, y que termina quedando como una esfera académica herméticamente sellada y se genera esa cosa de una endemia demagógica. Y bueno, ¿qué pensás vos de esta tensión entre conocimiento por ahí más académico y otro tipo de conocimientos por ahí populares o que hacen más a la práctica? A nosotros nos gusta hablar de la cultura popular. La cultura popular tiene mucha sabiduría. Los pueblos han anticipado cosas que después la ciencia vio, digamos, ¿no? O sea, los pueblos han anticipado en innumerables ocasiones esta agresión que había sobre la naturaleza, como hay una anécdota histórica interesante que es hasta que Freud hace esa cosa de la interpretación de los sueños, ese libro, digamos, el pensamiento ilustrado decía que esas eran cosas que surgían en el cerebro por una cuestión hormonal, qué sé yo. Y siempre los pueblos encontraron signos, ¿no? Signos de la vida en los sueños. Y siempre los pueblos encontraron signos de la vida en la naturaleza, en si había más pájaros o menos pájaros, que hace muchos años las ñañas en la Patagonia decían está haciendo más calor, digamos. Hay una percepción en la cultura popular que tiene una racionalidad distinta a la racionalidad científica, pero que es válida. Y después hay algunos temas que todo el mundo percibe, sobre todo los más pobres. Primero que su vida cotidiana se ha convertido en un basural, porque cualquier barrio al que nosotros vamos padece la contaminación de un modelo productivo que a ellos no los integra, no los incluye, para producir bienes de los que ellos no se benefician, que el modelo alimentario de ultraproductividad que hay ahora no les permite alimentarse. Entonces, por ahí que el modelo de transporte tampoco los beneficia, es decir, como dos grandes ejes que pueden ser el modelo alimentario con sus secuelas de destrucción de la biodiversidad, de desmontes, de emisiones de gas metano, etcétera, que son cosas más tal vez técnicas, pero que se van haciendo evidentes, tiene como contracara que la gente no tiene para comer.
o comen muy mal. Y el modelo industrial y de transporte asociado a los hidrocarburos eh, tiene como contraparte niveles de contaminación, de toxicidad que lo sufren nuestros compañeros cuando no es que no se pueden tomar un avión, no se pueden tomar un ascensor, digamos, ¿no? Entonces, o viajan como ganado, es decir, los grandes avances tecnológicos del capitalismo han beneficiado a una cantidad sustancial de personas. El otro día había, ¿cuánta gente toma aviones? Bueno, el 20% de la humanidad, ¿no? Más o menos 1.500 millones de personas. Es un montón de gente, es un montón de gente. Es una clase viajera, digamos, que puede viajar. Ahora hay un 80% que no lo hace, ¿no? Ese 80% es el que menos voz tiene, el que menos inserción tiene en los medios de comunicación, que en general en la representación es sustituido por personas como yo, que venimos de otra clase social, pero que podemos hablar el idioma de las clases hegemónicas, que de a poco va construyendo sus referencias políticas y sus referencias sociales, que en general son invalidadas muy rápido. Entonces, ahí hay una conjunción objetiva de intereses. Porque uno puede plantear ahí un interés abstracto de toda la humanidad, o puede plantear la teoría del bien común. Bueno, yo creo en eso espiritualmente, pero en términos prácticos hay intereses materiales. Y los intereses materiales más afectados por este patrón de consumo y producción que genera el cambio climático y el deterioro ambiental son los intereses de nuestros compañeros. Entonces hay una línea de alianza muy clara donde yo creo que el mayor esfuerzo de comprensión y de integración tiene que ser de colectivos como el de ustedes, digamos, ¿no? Que ahí tienen que poner el esfuerzo, que tienen que poder hacerse carne de las luchas, que tienen, yo sé que, por ejemplo, una vez en una charla con Bruno, le hice una observación que rápidamente me contestó sobre situaciones que suceden como aquella movilización por el tema qué sé yo, del sistema de alimentación donde un grupo de pibes, que seguramente son muy buenos pibes, empezaron a agredir a una vendedora de choripanes, o la agresión de las conservacionistas chetas a los carreros, o una serie de ataques donde el ecologismo se utiliza casi de manera maltusiana y xenofóbica, que pasó con Greenpeace, por ejemplo, cuando discutimos hace muchos años el sistema de reciclado, el que lo dirigía es un actual macrista que se llama Cali Villalonga, que en ese momento era el Che Guevara verde, que decía que el cartoneo era un circuito marginal y que por lo tanto no se podía garantizar el servicio y que había que contratar empresas, ¿no? Entonces, digo, ahí creo que la pelota está un poco del lado de ustedes, de poder integrarse, participar, hacerse carne, insertarse en esas luchas y también expresarlas públicamente. Sí, en este sentido es un poco como vos decís, hay una concepción que prima tanto afuera como adentro del ambientalismo, que por ahí lo desancla de otras luchas sociales y que esto, lo que charlamos antes, se enfoca más que nada en los esfuerzos individuales y que por ahí pasan estas cosas como por ejemplo que echan a alguien que está, me van a linchar por esto, echan a alguien que está haciendo un choripán en el medio de una marcha, pero no entran al restaurante 2.000 pesos la cena a escupirle el asado Así es. a otra persona. Eh, y en este sentido, tiene que haber una reformulación del ambientalismo con estos colectivos sociales, porque aparte de todo es la forma en la que se populariza y deja de ser por ahí algo marginal, si se quiere. Siendo una problemática tan amplia, no puede ser únicamente militado por un sector minoritario de la sociedad. Y en este sentido retomo algo que vos tocaste antes, que es la cuestión de la producción agraria y la soberanía alimentaria, que es algo que, bueno, está un poco en agenda en este momento por un lado por las declaraciones del ministro de
más o menos, así medio robótica. Ay, a mí Escuché lo se de me... las declaraciones de Cabandier, está ahí. Ah, bueno, no, eso, cuál es la alternativa de modelo que trae la economía popular en ese sentido, de producción agrícola? Hay dos temas, ¿no? Primer tema que hay que, para mí, comprender es que la economía popular surge de una derrota o de una exclusión. Es decir, la economía popular no es un proyecto ideológico, es una estrategia de supervivencia, al principio por lo menos. Es decir, es una resistencia frente a la exclusión, una resistencia que muchas veces es espontánea. Los cartoneros no querían reciclar, los cartoneros querían ganarse el mango. Y los horticultores, los pequeños horticultores, tienen una situación igual, digamos, ¿no? Eh, y los que van organizándose y buscando darle una lógica colectiva a esas cosas, con un componente ecológico, ambiental, lo hacen cuando hay una conjunción entre sus intereses de clase, para decirlo con el término más burdo, y estas nuevas realidades. Lo que tiene la economía popular es que, por su propia naturaleza, no genera pasivos ambientales. Es decir, es una economía de baja intensidad, que está basada en la reproducción de la vida, en la subsistencia, como se lo quiera llamar, por una razón objetiva, que es una economía sin capital. Es una economía en el sentido más puro del término, que es la administración de lo común, la administración de la casa. En términos del modelo de producción de alimentos, del modelo agrario, lo que nosotros vemos, que aparte es muy particular de la Argentina, es que tenemos concentrada el 90 y pico por ciento de la población en los centros urbanos y un territorio eh, entregado al agronegocio, que no resuelve ni los problemas materiales ni los problemas ambientales, y que hay una lucha que ahí hay que dar, y que no se va a resolver con declaraciones, con buenas intenciones, ni siquiera con esclarecimiento científico, ¿no? Que ahí hay una lucha de intereses muy, muy fuerte. Desde luego, nosotros proponemos un modelo que tiene que ver con pensar una Argentina, una América Latina repoblada, deshacinada, donde la producción de alimentos sanos y accesibles para el pueblo sea una realidad, y creemos que están todas las condiciones dadas, las condiciones objetivas, pero que hay una disputa de intereses y una disputa política ahí atrás, que va a requerir niveles de radicalidad y de combatividad que la política mainstream no está dispuesta a dar, digamos, ¿no? O sea, no está dispuesto a dar ni en términos de distribución de la tierra, ni en términos de glifosato sí, glifosato no, porque este sistema aún... Entonces, para cambiar eso hay que laburar mucho, hay que pelear mucho, y yo confío solamente en la fuerza de los pobres y de la juventud en ese sentido. No confío en la política. Y me ha tocado hablar con todos los dirigentes de la política argentina. Los que me conocen saben que nosotros nos la jugamos para sacarlo a Macri, para reivindicar las cosas buenas de Cristina y que no la destruya intereses que no tienen nada que ver con la lucha contra la corrupción ni nada por el estilo. Ahora, mm, nadie te engaña con que Vaca Muerta es la niña mimada de toda la política, ni con que la gallina de los huevos de oro es la soja, digamos, ¿no? Entonces, y ni que hablar de las cosas nuevas como el litio, etcétera, digamos. No solamente hay un aprovechamiento bobo de esos recursos, entre comillas, sino que eh, pensar que hay una perspectiva estratégica para poner esa riqueza al servicio de una vida más humana, etcétera, no hay que pedirle peras al olmo. El gobierno, este sistema, esta sociedad no lo va a hacer. Entonces hay que preparar una estrategia de mediano plazo que tiene que ver con confrontar con estos intereses, y que hablaba yo con los chicos de XR, con los compañeros de XR, que yo pienso en el mismo sentido de lo que hablábamos antes, que el foquismo, es decir, la acción directa de pequeños grupos o grupos medianos de promoción o de publicidad
de la problemática es buena, pero tiene sus límites. Digamos, en la medida que no se convierta en una bandera de masas que atraiga a los pobres y que los pobres la hagan suya, va a ser muy difícil construir una fuerza capaz de llevar esto a la práctica en serio. Y lo hemos visto que todo la política internacional, a ver, el ecologismo, salvo para los negacionistas, para los Bolsonaro, para los Trump, está de moda. Está de moda. Garpa. Decir que te cabe la naturaleza y que no querés que haya dióxido de carbono y eso no resta, suma a determinados perfiles políticos. Pero yendo a la realidad efectiva, uno ve que no hay ningún tipo de avance real y que tampoco hay demasiada voluntad de avanzar. Entonces, la propuesta de reforma agraria, la propuesta de transformaciones más estructurales que nosotros esbozamos, en este momento es casi testimonial. ¿Por qué digo casi? Porque hay cosas que sí se pueden hacer y que sí se pueden hacer en esta etapa histórica. Una de ellas es poder avanzar con algunas experiencias, no masivas, pero tampoco micro, de comunidades agrarias, digamos, de acceso a la tierra para los sectores de la pequeña agricultura, de deshacinamiento de los barrios a través de la creación de lotes con servicio un poquito más lejos de los grandes conurbanos, y de reconocimiento económico de la economía popular como algo que no tiene, porque esto es otra cosa que hay que desmistificar, digamos. Es mi visión, no todos los compañeros comparten. Yo no creo que la economía popular sea productiva desde el punto de vista de la rentabilidad y del comercio. Creo que es infraproductiva. Creo que en términos de la matriz producto-insumo no compite con las multinacionales ni con las grandes empresas. No. La robotización, la automatización, la deslocalización, la biotecnología tiene una productividad altísima, con consecuencias terribles, sociales y ambientales, pero la promesa capitalista de que va a producir mucho la cumple con creces. La que no cumple es la del derrame y la distribución, y la que no tiene dentro del Excel es el daño que hace a futuro. Pero el otro sí lo cumple. Entonces, reivindicar la economía popular como una forma de vivir sin la frenética búsqueda de la ganancia, ni la frenética destrucción y devastación del ambiente, implica también pelear porque esos compañeros y compañeras tengan un reconocimiento económico, un salario social que les permita vivir con dignidad. Entonces, esas luchas, que nosotros las resumimos con la idea de tierra, techo y trabajo, creo que tenemos que tratar de pensarlas y hacer estrategia y avanzar y luchar juntos por esas cosas. Bueno, retomo un poco una cuestión que tocaste, que es la del ordenamiento territorial, que también escuché a algunos dirigentes nombrarlo, que es un problema histórico de la Argentina, pero ahora con el hacinamiento en las villas y el caso de Ramona, es algo que cobró una nueva relevancia. Y sé que vos presentaste un plan, el Plan San Martín, que toca este tema entre otros. Si tenías ganas de contarnos un poco de qué se trata, qué propone, y más que nada qué propone en términos ambientales también. Mira, después les puedo mandar la presentación, que es muy borrador, para que la compartan. La cuestión ambiental es transversal al plan, porque, digamos, el deshacinamiento, el repoblamiento, la agricultura familiar, son ecológicas en sí mismas, digamos, ¿no? Entonces, ahí hay un eje transversal de lo ecológico. Desde luego, una de las, si se quiere, los vectores que plantea el plan es crear trabajo y repoblar la Argentina de una forma que no sea agresiva con el ambiente, digamos, ¿no? Entonces, ahora, ¿eso cómo se traduce en términos prácticos? Bueno, ahí sí nos falta conocimiento técnico para hacerlo. Algo sabemos de la agroecología, porque los compañeros la practican, pero tenemos un montón de problemas como
uno que aprendí hace poco en La Plata, ¿no? Fui a ver a los compas nuestros de ahí de La Plata y, y entonces me muestran los tomates y claro, el tomate redondito, lindo, que se vende en el mercado central es transgénico, las semillas las compramos en Holanda o en Estados Unidos, en dólares, y ahora el otro no te lo compra porque es feo, porque es más deforme, porque no cumple con los cánones estéticos que no solamente son para las mujeres o las personas, sino también para la comida. Ahora, ¿no? Hay cánones estéticos de la lechuga, del tomate, de la berenjena, y después el tomate pobre, digamos, ¿no? El tomate criollo, silvestre, autóctono, como lo quieras llamar, eh, no rankea en la escala estética del sistema de consumo que hay ahora. Entonces hay problemas ahí, pero algo de eso sabemos. Ahora después, por ejemplo, la posibilidad de aplicar energías renovables, la posibilidad de, bueno, todo ese tipo de cosas, primero que son muy verdes y segundo que, por lo menos a mí y a muchos compañeros, no nos gusta vender buzones, los espejitos de color, es decir, disfrazar de ecológico algo que por ahí no está bien pensado en sí. Entonces ahí también nos tienen que ayudar a pensarlo desde el punto de vista con mayor profundidad. Sí te puedo decir es que yo creo que cualquier política, cualquier iniciativa que se salga de la lógica del capital y de la ganancia es en sí misma una alternativa ecológica y distinta para la vida, digamos, ¿no? Eh, Después hay otro tema que a mí me parece que yo lo quería transmitir, se los quería decir a ustedes también, que es, vos nombrabas el caso de Ramona y cómo se visibilizó la situación de hacinamiento ahora. Siempre existió, digamos, esto pasó siempre. Y el que piense que por haberte visibilizado con la pandemia implica que va a haber cambios, se equivoca. No va a haber cambios porque los sectores medios y los medios de comunicación hayan visto el problema. Va a haber cambios si hay pelea. Va a haber cambios si se logra construir voluntad política firme. Y eso no es, digamos, a través de un mecanismo muy choto en el que a veces nosotros entramos, muchas veces entramos, yo entro constantemente, que es la victimización, que es, pobrecitos nosotros, que no tenemos casa, que no tenemos tierra, que no tenemos trabajo, que, mira, de lástima no hemos conseguido nunca nada. Alguna donación, alguna cosa así, pero nunca nada. Es con pelea. Y el terreno de la comunicación es uno y no el fundamental eje de pelea. La, los problemas, la política, creo yo, los toma cuando dejan de ser problemas del pueblo y pasan a ser problemas de la política. Es decir, nosotros hemos podido resolver cosas cuando convertimos nuestros problemas en los problemas de ellos. Sin ir más lejos, ¿cuál es el problema de ellos? Y bueno, si le cortás los puentes, pasa a ser un problema de ellos, porque los putea la gente que ellos no quieren que los putee. Si hay tomas de tierra, pasa a ser un problema de ellos. Tienen que encontrar una solución. Entonces, ese método, por más de que a mí este gobierno me gusta mucho más que el anterior, es un método al que no podemos renunciar y que, todo lo contrario, tenemos que profundizar. Y tenemos que profundizar de la mano de esta juventud que pelea por el ambiente, por la ecología, por un modelo de vida distinto, para que no sea la lucha de los indios salvajes que van contra la civilización occidental y cristiana, porque eso nos debilita mucho también, ¿no? Bueno, en este sentido yo te quería preguntar, más allá de por ahí el núcleo más duro militante y quienes por ahí tienen un activismo más permanente, esta situación también genera una conciencia en cuanto a las fallas que tiene este modelo, que tiene una política de descarte que no aplica nada más a lo material, sino que también aplica a las personas, y que bueno, hay un vínculo estrecho entre, como decía ese videíto que vos contabas recién, entre la pandemia y la crisis climática. Si vos pensás que después no sé si superada, pero pasada esta crisis, va a haber una transformación radical de las cosas o se va a volver a lo mismo y va a primar
la conciencia colectiva a corto plazo. Yo creo que la verdad que en este momento, por ahí si me preguntabas hace 15 días te decía otra cosa, pero yo creo que no aprendemos, digamos, que va a seguir el viva la pepa. Yo veía en Italia el primer día que se levantó la cuarentena, eh, bueno, fue un quilombo, digamos, todo el mundo de nuevo al business, a la joda, al consumo. Y desde la política, desde la dirección, no hay planteos de fondo alternativos. Y acá yo veo que está pasando lo mismo. Mirá, eh, por ejemplo, el Plan San Martín, que es uno, podría haber miles de otros planes. El Plan San Martín lo hablé con todos los funcionarios, del presidente para abajo. Todos me dijeron, a mí y a otros compañeros, qué lindo, qué bueno, está bueno, vamos a tratar de avanzar en esto. Es la superficialidad misma. Después vas un poco a lo profundo, a ver cómo, cuándo, cuál es la planificación, cuál es el presupuesto, quién va a dirigir esto, quién va a dirigir lo otro, y es la nada, porque el Estado, a partir del modelo neoliberal original de Thatcher, de Reagan, pero fundamentalmente en nuestro país, con la irrupción del macrismo, es una cáscara muy vacía, con muy poco poder, tiene más poder una multinacional que el Estado. Entonces, yo la verdad es que creo que no va a haber una transformación profunda inmediatamente, y que esa transformación se va a lograr cuando logremos poner en crisis, eh, esta forma de ver las cosas, de hacer las cosas, digamos, ¿no? Eh, y para eso yo creo que hay que presionar por una agenda, que no va esa agenda no se va a desarrollar por un rapto de conciencia de la dirigencia política. Hay que presionar por esa agenda. Eh, y hay que presionar en el terreno no solamente comunicacional, sino en las calles, en la acción directa y en la persuasión de la dirigencia política de que esto no es joda, de que hay que salir del piloto automático, porque si no la vamos a chocar. Entonces, eso es un poco lo que veo yo. Y también te quería preguntar cómo veías ahora más por ahí del contexto más puntual, cómo es la situación que se está dando con Estados Unidos, por ejemplo, una de las potencias más grandes a nivel mundial, que ya tiene más de 1,5 millones de infectados, más de 100.000 muertes, tasas altísimas de despido, y cómo crees que eso podría afectar, por un lado, al país, al equilibrio mundial y, en última instancia, a lo que charlamos antes del modelo. Mira, el caso de Estados Unidos, de Brasil, de las nuevas derechas, si se quiere, es que hay un desfachatado desinterés por la vida. Es una política, ¿no? El exterminio es una política. Es una política porque subyace algo que todavía no se dice, pero estos sectores lo van a empezar a decir, de que en el mundo sobra gente, y que hay que cerrar la canilla de la gente y que se maten nomás en el Gran Buenos Aires en la parte de atrás, del mundo, digamos, ¿no? Cuando los afrodescendientes, cuando surge este movimiento a partir de un asesinato terrible, no es por el caso puntual, es porque hay una sabiduría en el pueblo de que los quieren matar de verdad, de que los descartan y el descarte termina o en el basural, que es lo que tenemos hoy, pero ¿saben lo que pasa cuando se llena el basural y el basural no aguanta? Lo que quiso hacer la reta acá, aparece la incineradora. Y eso se traslada de lo material a lo humano, como decías vos antes. Cuando el basural social no alcanza, cuando el Bronx rebalsa, cuando Villa Fiorito no da para más, cuando el indoamericano explota, vuelven las ideas de las incineradoras humanas. Y eso no es joda, también viene una mano así. Entonces, si los que tienen vocación humanista no adoptan una radicalidad, por lo menos al mismo nivel de la radicalidad de estos incineradores, de estas políticas criminales, si no adoptamos una radicalidad en el mismo sentido, y permanecemos defendiendo un status quo que
como ahora hay un gobierno más progresista, más piola, nos podemos acomodar mejor. A la larga o a la corta van a ganar las alternativas de radicalidad cruel e inhumana, digamos, porque este sistema político y económico no resuelve los problemas de nadie, ni de las clases más pudientes, que también se enferman, que también sufren la violencia urbana, que tampoco les gusta el mundo como está, me refiero a ese 20%, 30%, no al 1%, ¿no? A la clase media alta, ni de los trabajadores asalariados, ni de los sectores populares. Entonces, el Papa también decía una cosa que me parece que está buena. De estas cosas no se sale igual. O se sale mejor o se sale peor. Y por ahora viene ganando el se sale peor. Entonces, en la Argentina tenemos, gracias por suerte, por la lucha, por la conciencia de nuestro pueblo, un gobierno que ha puesto en la pandemia la vida por encima de los intereses empresarios, en gran medida. Eso es cierto. Y tenemos que, por lo menos, reivindicarlo. Yo lo reivindico. Pero después del COVID-19 viene el COVID-20. Después viene el COVID-21. Por las cosas que ustedes explicaban en los videos. O sea, el problema, el COVID es una consecuencia. Y cuando no sea el COVID va a ser alguna catástrofe ambiental o va a ser alguna situación de violencia generalizada que derivada de la exclusión. Es decir, los parchecitos no resuelven. Entonces, de Estados Unidos, Europa, a América Latina, hay que profundizar un pensamiento afuera del Excel, afuera de los manuales, afuera de la caja, pero no construirlo como un laboratorio sectario, sino construirlo junto a las masas populares, con sus reivindicaciones cotidianas, con sus pequeños avances. Entonces, está todo muy, muy relacionado y lo que hay que buscar es darle una perspectiva y una integralidad y una agenda. A mí me gusta mucho la idea de tierra, techo y trabajo, porque conecta una transformación en el modelo de vida con algo que cualquier compañera, compañero nuestro quiere para sus hijos, quiere para sus nietos, que es que tengan un pedacito de tierra, un techo donde refugiarse y una forma digna de ganarse la vida, digamos, ¿no? Entonces, y eso en el capitalismo tóxico, en este sistema destructivo del ambiente, no es viable. Es un sistema que te destruye, pero además que no te da un celular hermoso. Cualquier compañero nuestro tiene un celular. La tierra, el techo, el trabajo, no. Lo más elemental, no. La comida, no. Es más fácil tener un celular que tener la olla llena. Es más fácil tener una zapatilla de marca que tener garantizada la alimentación de tus hijos. ¿Por qué? Porque este modelo reproduce a escalas infinitas ese tipo de productos superficiales e innecesarios, pero no genera garantías para lo que realmente tiene valor, que es la tierra, el techo, el trabajo y otras cosas más, ¿no? Y vos recién mencionabas al Papa. ¿Pensás que influye la figura del peso del Papa en esta posibilidad de una nueva transformación, más que nada por la propuesta que trae en Laudatio Si y por la propuesta que trae también en la carta a los movimientos sociales? Yo creo que, bueno, viste que los curas le dicen son predicadores, ¿no? Perón hablaba de los predicadores y los realizadores. El predicador tiene un rol que es tratar de transmitir algunas ideas desde el lugar de enunciación que tiene. Yo creo que sí, que Francisco va sembrando en un sector que no es el activismo tradicional con perspectiva militante o de izquierda, o como se lo quiera llamar, va sembrando en un sector más moderado una conciencia y hace un planteo muy de fondo. Es decir, si uno lee Laudato Si, lo lee desprejuiciadamente, sin la chicana típica del rol imperialista del Vaticano o de que vendan el oro y con eso se resuelven los problemas del mundo, o cosas por el estilo que son chatas, digamos, ¿no? Desde el punto de vista del pensamiento. Pero si uno lee, es un programa revolucionario el planteo de Laudato Si.
El planteo de la ecología integral es un programa anticapitalista y pone el eje en la doble dimensión de la crisis de la civilización contemporánea, que es la dimensión social y la ambiental, y plantea eso como una integralidad. Entonces, ahí nos pone, si se quiere, un piso muy alto para la discusión. Si el Papa, que no es Rosa Luxemburgo, que no es Vladimir Lenin, si el Papa dice esto, nosotros que se supone que somos una fuerza transformadora, si el Papa está acá, tenemos que estar acá, no podemos estar abajo de lo que plantea el Papa. Entonces, si vos reivindicás el modelo de soja transgénica, vaca muerta, el extractivismo del litio, bueno, estás objetivamente a la derecha del Papa. Te tiene que dar vergüenza. Te tiene que dar vergüenza. Entonces, digo, nos da un buen piso y nos da la posibilidad de interpelar a sectores que no son típicamente, digamos, propensos a ciertas militancias. Por otro lado, el materialismo capitalista, que no es el materialismo dialéctico, el materialismo capitalista no tiene patria, religión, amor, no tiene nada de eso. Digamos, ¿no? El componente espiritual, que algunos tenían miedo que el marxismo fuera a destruir el componente espiritual, el capitalismo lo destruyó completamente. Digamos, la espiritualidad de los pueblos, sean cristianos, sean judíos, musulmanes, los pueblos originarios, cualquier espiritualidad, cualquier humanismo, hasta el más elemental, es contradictorio con el capital. Digamos, plantear pautas éticas elementales de amor al prójimo es contradictorio con el capital. Entonces, esa trinchera en la que muchas veces se refugian los pueblos y que a veces es incomprendida por cuestiones culturales, yo la respeto mucho. Más allá de mis convicciones personales o de mi fe, yo la respeto mucho. La respeto mucho y sé que ahí hay una fuerza y una esperanza y un potencial de transformación que en algún momento va a emerger. Sí, y también tiene que ver un poco con el desencantamiento del mundo, ¿no? Esta cuestión de que, y que también tiene que ver con la naturaleza, esta cuestión de que todo, la humanidad es lo que construye lo artificial y los seres humanos, y que todo el resto, lo espiritual, la naturaleza, está como algo que hay que combatir. Así es. En este sentido, ¿vos pensás que las elaboraciones... Uy, se me cortó. Yo te Ahora. escucho, ¿eh? Bien. ¿Vos pensás que las elaboraciones por ahí más teóricas en torno a estas cuestiones, por ahí estos escritos filosóficos que estuvieron surgiendo, o por ahí todas estas cuestiones que se desligan un poco de lo más material, como vos decías recién, que pasan por otro plano y que no son predicadores, no tienen que ver con los hechos reales, pero ¿te parece que influyen o que son parte de lo mismo en el sentido de que no producen un cambio real? Ay, reformulo. ¿Te parece que son un signo de que esas discusiones están dentro de las esferas políticas y de la sociedad, o que por ahí o están adelantados o están equivocados y está yendo por otro lado? Yo te decía, yo creo que el rol de los pensadores, de los científicos, de los filósofos, en serio, no los de cotillón, es fundamental. Digamos, no hay una práctica transformadora sin una teoría transformadora, sin un horizonte transformador, sin pensamiento sistemático y riguroso. Primero tiene que, eso del pensamiento sólido tiene que existir. Yo todavía no lo veo. Veo exceso de diagnóstico. Es decir, diagnóstico, ya estamos bien con el diagnóstico, más o menos sabemos por dónde viene la mano. Falta pensamiento riguroso sobre la alternativa y los procesos de cambio, digamos. Falta tratar de construir una hoja de ruta seria y realista. Y después tiene que ver también, después de los realizadores, los que tienen un rol de dirección, estén apegados a un programa y aflojar un poco con la cultura del Instagram, que es la cultura de lo instantáneo, de la foto, la cultura careta. Es decir,
soy socialista de mentira, soy feminista de mentira, soy ambientalista de mentira, porque me queda bien el traje, pero después a la hora de los bifes no gasto una emoción. Eso es una cosa que nos debilita, es decir, hay que medir, yo creo, por lo menos en la militancia genuina que tiene, que como decía el Che, no tiene la revolución en la punta de la lengua para vivir de ella, sino en el corazón para tal vez morir por ella. Las cosas se tienen que medir por el compromiso real que tienen los compañeros y no por si hablan más lindo, digamos, ¿no? O escriben mejor o sacan mejores fotos. Por lo menos en una estrategia integral. Y ahí me parece que hay un déficit de pensamiento y de dirección. Digamos que a veces el pensamiento está muy desarraigado de la realidad, es decir, pierde el materialismo bueno, ¿no? El materialismo dialéctico, el materialismo que permite interactuar con la vida real, porque pierde la dimensión de lo concreto. Entonces, lo concreto no es la única realidad. Está lo espiritual, lo cultural, etcétera. Pero lo concreto tiene un peso fundamental. Entonces, si nosotros no podemos proponerle a nuestro pueblo una alternativa de vida superior, mejor, donde tenga tierra, techo y trabajo y alguna que otra cosa más, y nos quedamos en la tentación de lo negativo, eh, tenemos poco vuelo, tenemos poco vuelo. Y quería preguntar, para ir cerrando porque tengo miedo que se me corte, te quería preguntar también de algo que pasa mucho y que tiene que ver con esto que decís vos de por ahí, que se genera como una militancia más careta, que, bueno, entre otras cosas con la pandemia, antes también, pero ahora se intensificó más. La militancia pasa mucho por las redes sociales, lo cual es por un lado un problema por esto que vos decís, que muchas veces no tiene correlato con algo material o es mucho más fácil militar, entonces también se lo hace no por un compromiso real, sino porque es parte como de una estética o de una serie de requisitos con cumplir. Pero por el otro lado también socializa más la palabra, porque ya no son los medios hegemónicos, sino que surge otra circulación de la información que por ahí es más plebeya, que obviamente hay manipulaciones porque todo se adapta, hay trolls y toda la cosa, pero si vos ves que constituye más un problema o que evidentemente es una nueva forma de hacer política y que también tiene ventajas. Yo creo que son un poco las dos cosas, porque había un chiste de, creo que Einstein, no sé, quien decía, si yo te tengo que explicar la teoría de la relatividad en un tweet para llevarlo, bueno, no te la voy a poder explicar, digamos. Entonces, hay cosas que tienen que ver con la intelectualidad en serio, con el pensamiento crítico en serio, que requieren mucho esfuerzo, mucho estudio, y la militancia, decía Camilo Torres, empieza por la panza porque tenés una necesidad, o por el corazón porque tenés un sentimiento de empatía con el que estás sufriendo, pero también por la cabeza, por las ideas. Y esas ideas, el formato red social, degrada, porque, digamos, hay un atajo. Podés ser un ambientalista fatal con 2 tweets. Entonces, eso degrada, es un riesgo grande, es un riesgo grande. Entonces, porque es como el punto medio, que no es chicha ni limonada, entre la lucha callejera, ¿no? La lucha... No, se me había tildado justo y no te escuché. Ahora sí. No, digo que no es ni chicha ni limonada porque es un punto intermedio entre el pensamiento intelectual, teórico, transformador y la lucha callejera, material de los pueblos. Entonces, si uno lo toma como un instrumento, y lo toma como un instrumento, mira, yo no tengo acceso a mis cuentas de Twitter, de Instagram y de Facebook, no porque no tenga tiempo para usarlas, sino porque soy débil. Y también me fijo cuántos likes tengo, quién miró la fotito, las mismas boludeces que nos fijamos todos. Y eso te va moldeando, porque a nadie le gusta que lo puteen. Yo hablaba con Ofelia el otro día, bueno, no quiero hacer una infidencia de ella, pero ella sufre mucho los ataques que recibe en las redes sociales.
Y eso, si no tenés una convicción muy fuerte, si no tenés un espacio donde pararte desde lo más profundo de tus convicciones, te va moldeando, y te va moldeando hacia la moderación, hacia el tratar de que por lo menos tu círculo, tu burbuja, te quiera. Entonces, achata. Es muy peligroso que ese sea el canal fundamental de construcción colectiva, muy peligroso. Entonces, yo digo, pienso que hay que utilizarlo en su medida, armoniosamente y poniéndonos autolimitaciones. Saber que no se mide la profundidad o la radicalidad o lo fructífero de una militancia, de una acción, por la cantidad de vistas que tiene un video o por la cantidad de likes que tiene un tweet. Digamos, se mide por otras cosas. Entonces hay que tener a eso, hay que tenerle desconfianza, por lo menos. Hay que tenerle desconfianza. Bueno, y creo que se nos va a cortar en breve, así que no sé si te gustaría agregar algo. No, decir que realmente necesitamos unirnos, ¿no? Lo necesitamos. Yo no sé cuál es la fórmula para hacerlo, no sé cuáles son los caminos. Creo que tal vez uno de los caminos es que los compañeros jóvenes que pelean contra el cambio climático se acerquen a las ollas populares, a las cooperativas, que vean esa realidad, que hablen con los compañeros de la economía popular, que nos sintamos parte del mismo proceso, eh, que conozcan ese riachuelo donde van los efluentes de las curtiembres y los que viven ahí, y que los conozcan profundamente, no superficialmente, no nada más para decir pobre gente que mal que vive, digamos, sino para conocer el potencial de esas luchas y las aspiraciones reales de ese sector de nuestro pueblo. Nada, tengo esa esperanza y estoy convencido de que esa línea de alianza entre los que sufren la injusticia y los que se indignan contra esa injusticia social, ambiental, es lo que